palabra. Yo creo con todo mi corazón que es la verdad, porque tú eres Dios y tú no mientes. Gracias, mi Señor, por tu maravillosa palabra. Creo que no vuelve vacía y que tiene poder para hacer de mí esa persona que tú quieres que yo sea. Tú me creaste con propósitos y yo quiero cumplirlos, mi Señor. Gracias, mi Dios. Oro en el nombre de Jesús y decimos todos dijimos, muy bien. Vamos a la palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a hablar, el título de esta prédica es Fe, Amor y Esperanza. El apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero, aproximadamente en el año 49 después de Cristo, hizo este segundo viaje misionero y llegó a una ciudad llamada Tesalónica. Raro nombre para una ciudad, ¿no? Tesalónica. Y es que Tesalónica quedaba en la provincia de Macedonia. Todo era imperio romano porque Roma había tomado todos los territorios en Europa, habían llegado hasta el Medio Oriente y un rey macedónico le puso a esta ciudad, el nombre de una hermana suya. Su hermana se llamaba Tesalónica y entonces le puso así a la ciudad. Entonces, Macedonia era un lugar que el apóstol Pablo no había incluido en el itinerario de su segundo viaje misionero. Pero estando él un día en un lugar, él vio en una visión que le dio Dios a un hombre macedónico que lo llamaba para que fuera a Macedonia. Entonces entendió Pablo de que debía de ir a Macedonia y fue así que entró el Evangelio de Jesucristo por primera vez a Europa. Entonces es muy importante conocer todo esto para entender el tiempo en que se dio este viaje, el tiempo en que llegó a esta ciudad después de mucha persecución en Filipos, en la ciudad de Filipos. Y en esta visión este hombre lo llamaba a visitarlo, o sea que se dirigió entendiendo que Dios quería de que vaya a Macedonia. Y llegó Pablo aproximadamente en el año 50 o 51, llegó el Evangelio, como dije antes, a Europa por primera vez. Pablo entró a la sinagoga. Cada vez que el apóstol Pablo llegaba a una ciudad, iba derechito a la sinagoga. ¿Por qué? Porque Pablo era judío, pero había recibido a Jesucristo como su Mesías, el Mesías profetizado desde el Antiguo Testamento. Entonces Pablo fue a la sinagoga y empezó a hablar. Obviamente él, cuando hablaba con los judíos, hablaba del Antiguo Testamento y les demostraba que Jesús era el Mesías prometido por Dios desde tiempos muy antiguos. Entonces Pablo llegó, pero en esa sinagoga, además de judíos, habían también griegos, es decir, gentiles. A los no judíos en el Nuevo Testamento se les llama gentiles. Y estos griegos, juntamente con judíos, se reunían en las sinagogas para leer las Escrituras. Pero estos griegos, la mayoría de ellos no se habían querido circuncidar. Y para hacerse judío había que circuncidarse. Entonces, imagínense ustedes,
no se querían circuncidar, asistían a la sinagoga, pero no los admitían como judíos de religión, ¿no? Entonces estaban como en el que eran y no eran. Entonces muchos de ellos, al escuchar a Pablo, se convirtieron a Cristo. Igualmente hubo judíos que se convirtieron también. Entonces, en esta ciudad de Tesalónica, muchos se convirtieron, porque también predicó en las calles y en todo lugar. Nos cuenta el libro de Hechos que se convirtió Lidia, y que también lo seguía a Pablo una muchacha esclava que iba diciendo, estos son hombres que predican, ¿se acuerdan? Y que Pablo le echó demonios de ella. Y luego hubo mucha persecución a causa de ello. Pero mientras tanto, Pablo seguía predicando. También se convirtieron mujeres muy prominentes, esposas de romanos en un alto nivel en el gobierno, se convirtieron a Cristo. Fue así como nació la iglesia de Tesalónica. Y hemos terminado el mes de julio de acuerdo al plan diario. ¿Cómo nos va con el plan diario? ¿Sí? ¿Terminaron de leer primera y segunda Tesalónica? ¿De Tesalonicenses? Claro que sí. ¿Quiénes lo leyeron? ¿Lo terminaron de leer? Levanten la mano. Ah, los felicito. Un aplauso para ustedes. Muy bien, muy bien. Pero los demás se quedaron un poco. Recupérense y retomen su plan diario. Fíjense, vamos a aprender esta mañana de esta iglesia de Tesalónica. Se convirtieron estas personas y Pablo al poco tiempo partió para continuar su viaje. No mucho tiempo atrás partió el apóstol Pablo para continuar predicando en otros lugares. Muchas veces quiso volver a Tesalónica y los tesalonicenses lo extrañaban y también querían que vaya, pero en 1 Tesalonicenses 2:18 les dice que el diablo se los impidió una y otra vez. O sea, hubo oposición para que Pablo fuera a visitarlos. No explica de qué manera el diablo le impidió, pero él sabía que le había impedido. En todo caso, Pablo no había ido a visitarlos y estaba el apóstol muy preocupado por ellos. ¿Por qué le preocupaba en particular esta iglesia? Porque era una iglesia de gente, la mayoría eran gentiles, habían dejado sus ídolos para seguir a Cristo y le preocupaba. Entonces, y expresa en la primera carta a los tesalonicenses su preocupación por ellos, la preocupación que tenía. Y como él no pudo ir, sea que se haya enfermado, sea lo que fuere, dice que el diablo se lo impidió, él todavía, por causa de esa preocupación, decidió mandarles a Timoteo. Timoteo, anda a ver qué tal, cómo están allá en Tesalónica, porque podía ser que hubieran dejado de seguir a Cristo, que se hubieran vuelto a los ídolos, podía haber sucedido muchas cosas. Entonces fue Timoteo a verlos. Timoteo era un joven discípulo del apóstol Pablo. Él no le predicó, pero sí lo discipuló. Miren ustedes, Pablo no le predicó. Cuando él lo conoció, ya su mamá y su abuela le habían enseñado las escrituras, ya se habían hecho cristianas. ¿Dónde están las abuelitas? Las mamás. Ajá, la mamá y la abuela ya le habían lo habían discipulado a él, pero no dice la Biblia quién le predicó.
El caso es que en un viaje se lo encontró Pablo y decidió discipularlo. Así podemos encontrar personas y las discipulamos y no se separaba Pablo de Timoteo por esa razón. Y lo envía, a ver, anda a ver cómo están los tesalonicenses. Regresó Timoteo, claro que no como ahora que todo sucede tan rápido. Eso puede haber tomado quizás semanas y hasta meses que regrese Timoteo. Regresó y le trajo muy buenas noticias de la iglesia de Tesalónica. Tanto que el apóstol Pablo les escribe en 1 Tesalonicenses 1 al 5. Les dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Tres cosas, la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. O sea que al regresar Timoteo, Pablo recibió tan buenas noticias que habla de estas tres cualidades que ve en la iglesia de Tesalónica. Su preocupación se calmó porque sí, claro que cuando uno funda iglesias y cuando uno está discipulando personas, claro que hay preocupaciones. Yo lo comparo con tener hijos. Es bastante similar a tener hijos, porque es el cuidado y es la responsabilidad que sentimos por nuestros hijos. Esa misma preocupación, en ese mismo sentido, es que sentimos esa carga en nuestros corazones. ¿Cómo está fulano? ¿Cómo está sutano? ¿Dónde está que no congregó? ¿Qué le pasó? ¿Cómo sigue su hijo que está enfermo? Me acuerdo que su mamá está enferma. ¿Cómo seguirá? Eso, algo así. O se habrá apartado del Señor. Estará haciendo su plan diario porque es maná del cielo. La palabra de Dios es maná del cielo, es alimento para nuestra alma. ¿Estará continuando con el plan diario o no continuará? Esas son las preocupaciones que tenemos. Entonces, imagínense, regresa Timoteo y encima todavía le trae una ofrenda que la iglesia de Tesalónica le mandaba al apóstol Pablo. ¿Cómo habrá sentido él en su corazón? Alegría porque perseveraban en Cristo, la gratitud demostrada en forma de una ofrenda para el apóstol Pablo, debe haber sido como un bálsamo para su corazón. ¿Qué creen ustedes? Bálsamo para su corazón, alegría. ¿Cómo habrá abrazado Timoteo? Qué bueno que fuiste, qué bueno, qué buenas noticias. Qué bien. Entonces, sí, denle un aplauso al Señor, porque esos tesalonicenses lo estaban haciendo muy bien, muy bien. Entonces, tomemos el ejemplo de esta iglesia para nosotros. ¿Qué les parece? ¿Sí? Entonces, este elogio a los buenos frutos que se veía en esa iglesia puede ayudarnos a nosotros. ¿Para qué? Para ser mejores. ¿Cuántos queremos mejorar?
Claro que sí, siempre debemos querer mejorar. Dios siempre nos ama, nos los dice y nos los repite. El día de hoy ha sido hermoso, la forma como ha ministrado nuestros corazones. ¿Cuántos fueron ministrados por el Espíritu Santo? Hermoso, hermoso, pero no necesitamos esperar venir aquí. Tenemos que hacer esto, adorar al Señor todos los días. Y es en adoración en que somos fortalecidos, que somos consolados, que recibimos paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y aquí también, cuando estamos juntos, recibimos nuevas fuerzas. Y vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo de los tesalonicenses. Alaba la buena obra de su fe, Ellos no solamente perseveraban en Cristo, sino que mantenían su fe intacta. Su fe intacta, una fe viva, una fe genuina, una fe firme. Vivían por la fe. El justo por la fe vivirá, está escrito. Por la fe vivirá. Pero ocurre que en el día a día nos ocurren muchas cosas, como hemos visto en las enseñanzas que he preparado de la mente. ¿A cuántos les está sirviendo? Se nos desordena la mente. En la casa se acabó el gas y ya se desordenaron todas las mentes. Porque nadie almuerza, porque la mamá se olvidó y porque el papá se molestó. Siempre pasa lo mismo, te olvidas del gas. ¿A cuánto les ha pasado? Sí, pues ahí se están riendo. Pero que se acabe el gas o que sucedan cosas así, las podemos arreglar calmadamente sin que se nos desordene la mente y sin que la fe se nos vaya como apagando. Podemos resolverlo bien. Esto era lo que hacían los tesalonicenses, aunque no cocinaban con gas en ese tiempo. ¿Me estoy explicando? Mantenían su fe intacta, porque esas cosas apagan, contristan al Espíritu Santo. Y escúchenme, no podemos vivir como cristianos, llamados a vivir en una forma sobrenatural. No podemos hacerlo sin fe. Pero es que yo sí tengo fe. Vamos a ver. Ellos le mantenían la fe viva, hemos dicho. Leamos Santiago 1:22. Santiago 1:22. ¿Qué era lo que tenían los tesalonicenses? Que son felicitados prácticamente en la carta por la obra de su fe. Dice así: pero sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Sabían que nos podemos engañar a nosotros mismos? ¿Cuántos de ustedes sabían? A ver, nos podemos engañar a nosotros mismos, creer una cosa y al final no lo es. Los tesalonicenses estaban predicando y discipulando y madurando. ¿Por qué? Porque obedecían, hacedores de la palabra de Dios. Si no obedecemos la palabra de Dios, entonces contristamos al Espíritu Santo y la fe va sufriendo una transformación, pero para mal, porque ya no es fe. Creemos que tenemos fe, pero ya no lo es. Seguimos en la epístola del apóstol Santiago,
dice, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Entonces, la fe muerta no produce nada. Y entonces se trata de vivir la vida cristiana, que es llamada a ser una vida sobrenatural, con las fuerzas propias, con nuestra propia inteligencia. Y andamos allí viviendo en nuestras fuerzas, cuando no deberíamos de vivir en nuestras fuerzas, sino por la fe. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Aleluya. Somos cristianos, pero a veces nos engañamos. No obedecemos, solo oímos la palabra, no obedecemos. Y entonces la fe empieza como a marchitarse. El Espíritu Santo está contristado, no entristecido. Y ya no se vive por la fe, sino en las fuerzas propias, en las propias fuerzas. ¿A dónde vamos a ir a dar viviendo así? No se puede. Es entonces cuando ya no podemos dormir, nos angustiamos, no estamos afanados, estamos pensando en mañana, en el futuro, el temor se apodera de nosotros y terminamos viviendo como vivíamos antes de Cristo. Pero no debemos vivir como antes de Cristo, sino como cristianos, llamados a vivir vidas sobrenaturales. Eso estaban haciendo los tesalonicenses, viviendo vidas sobrenaturales. Pero ¿qué les hacía que pudieran mantenerlo? La obediencia a Dios, la obediencia a su palabra. Porque otra cosa también, se empieza a servir a Dios en las propias fuerzas. Ya no es una alegría, ya no es un honor, ya no, se transforma en obligación. Tengo que hacer esto, tengo que lo otro, tengo que predicar, tengo que orar, tengo. O se terminan diciéndole a las personas, tienes que predicar, tienes que orar, tienes que servir al Señor, tienes, es tu obligación. Dios nos libre. Dios nos libre de pensar o de enseñar semejante cosa. Yo tengo más de 30 años en el ministerio. El día que se me vuelva obligación, ese día lo dejo. Por eso oro por mí. Porque tiene que ser en lo sobrenatural. Porque yo sé que yo no puedo hacerlo. Yo no puedo hacer lo que estoy haciendo, mis hermanos, no lo puedo hacer. Si es que no es de forma sobrenatural. No puedo. Por eso, entonces para eso, ¿qué voy a fingir? No puedo fingir. Si no es que el Espíritu Santo está con nosotros, estamos perdidos. Si no es que somos cristianos con Cristo a nuestro lado, estamos perdidos. Ahí es donde las personas se empiezan a engañar a sí mismas y cuando se vuelve algo religioso. Si te ha pasado que sirviendo a Dios lo has venido sintiendo como obligación, tienes dos posibilidades. Uno, lo dejas. Dos, dices, Dios mío, ¿cómo llegué aquí? Y esta es la mejor. ¿Cómo llegué aquí? ¿Cómo es que me ha pasado esto? Dios mío, y dejas al Espíritu Santo que empiece a convencerte de pecado y de juicio.
que desobedeciste aquí, allá, que se te salió una palabrota y como se te salió una, a la semana se te salió otra y ahora ya tu boca ya no es limpia, ya no es pura. ¿Me estoy explicando? Aún en casa, los niños ven que sus padres son cristianos en la iglesia, pero en la casa no lo son. No tienen vidas sobrenaturales. Y entonces están peleando porque no va a alcanzar el dinero, porque ¿qué vamos a hacer con esto? En vez de ver a padres que les dicen, venga, vamos todos a orar. Vamos todos a orar, se acabó el gas, pero Dios es grande, bueno y fuerte. No tenemos dinero. Aleluya. No tenemos dinero para el gas, pero ¿saben qué? Nuestro Dios puede hacer un milagro. Vamos a orar. Y vuelven a intentarlo y funciona y enciende. ¿A cuánto les pasó? ¿A cuánto les pasó? Levanten la mano. Claro que sí. No renunciemos a esa vida sobrenatural. No renunciemos a ello. Mantengamos nuestra fe viva. Nuestra fe en Cristo no puede apagarse, no puede morir. Los tesalonicenses fueron ejemplo para ese tiempo, pero también hasta ahora nos inspiran. ¿No es así? Qué alegría le dieron al apóstol Pablo. Su fe se mantenía intacta, porque la fe no puede estar muerta. Así que también dice Santiago 2:17. Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Muerta en sí misma. Dios mío. ¿Alguien quiere ser cristiano con fe muerta? Levante la mano el que quiere. Bueno, para decirle que no se puede. No se puede. Imposible ser cristiano con fe muerta, cargando ahí un cadáver de fe. No, Dios mío, yo quiero mi fe viva. Aviva ese fuego que hay en ti, avívalo, porque Dios es poderoso y nada es imposible con Él. Aleluya. Con razón los tesalonicenses le dieron tanta alegría a Pablo. No estaban allí reuniéndose con fe muerta. ¿Para qué queremos reunirnos con fe muerta? Queremos reunirnos con una fe viva, con verdadera gratitud a nuestro Dios, que andamos obedeciéndole y confiando en Él, en que Él hará todo lo que para nosotros es imposible. Yo les voy a contar algo. Muchas veces yo estoy, reunión de líderes y puedo estar muy cansada, pero igual vengo y allí arriba yo estoy, ustedes me ven, yo termino y me duelen los pies, me duele aquí, es lo que más me duele cuando predico, me duele la garganta, agotadísima, cansadísima. ¿Quién lo hace? No lo hago yo, lo hace el Señor. Lo hace el Señor, porque yo soy como ustedes, también me canso, también me enfermo, todo ello. Pero no se ha vuelto una obligación. No tiene que volverse una obligación. Servir a Dios no es obligación, es un altísimo honor. Altísimo honor. Aleluya. Podríamos quedarnos hablando de esto muchísimo, pero vamos a lo siguiente, al segundo punto. El trabajo de vuestro amor. El apóstol Pablo les predicó y los discipuló por corto tiempo y luego se fue. Pero miren lo que les dice de cómo les predicó. Primera Tesalonicenses 2:5-7. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras. ¿Dice así? ¿Lo encontraron? ¿Sí?
porque nunca usamos de palabras lisonjeras, palabras de aduladoras, gracias, para caerle bien a la gente. Como sabéis, ni encubrimos avaricia, es decir, afán de recibir dinero. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes bien, fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. ¡Qué amor tan profundo sentía el apóstol Pablo por la gente a los cuales él predicaba y discipulaba! Un amor profundo. Les dice que no quiso ser carga para ellos. Sin embargo, ellos le habían mandado una ofrenda. Fuimos tiernos con vosotros. El liderazgo espiritual ha de ser tierno. El discipulado ha de ser tierno. No impone, sino discipula, y es con amor. Como una nodriza que cuida a sus propios hijos, dice Pablo. Qué amor tan hermoso sentía por ellos. Tanto que dice que hubiera querido entregarles también sus propias vidas. Su propia vida por ellos. Amor. Tenían amor. En el versículo 11 dice, así como también sabéis de qué modo, como padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Eso es el ministerio. Cuidar de la vida de otros. Pablo no los amaba de palabras, los amaba de hecho, exhortándolos. Les voy a decir, es más fácil no exhortar, no corregir, es más fácil. Muchos padres con sus hijos optan por lo más fácil. Ya, haz como quieras, pero todos mis amigos lo hacen. Ya, anda, hijito, haz. Que quiero esto, cómprame. Toma, hijito, te lo compro. Tratando de ser los grandes padres super, ultra, mega populares. Padres, ustedes no están en ninguna competencia. Discipulen a sus hijos, exhórtenlos. Y cuando sea no, sea no. Por amor a ellos. Aún sabiendo que hay muchas cosas que deben de decir no, dicen sí. Cediendo a sus antojos y caprichos. Cuando ustedes son llamados a protegerlos, a amarlos. El apóstol Pablo, claro que exhortaba. Y a veces lo hacía severamente. Porque es amor también. Amor no es siempre decir sí. Si hay algo que sabes acá en tu conciencia y por la palabra de Dios que debes decir no, el no debe ser no. Por tu propio bien, mi hijo. Igualmente, en la iglesia, el discipulado, no podemos ser más misericordiosos que Dios. Si Dios dice no a algo, es no. Yo no puedo decir sí. No puedo decir sí a algo que la Biblia dice no. Pero puedo decirlo con amor. Decimos no por tu bien, por tu propio bien.
cuesta, pero es que hay que hacerlo. Miren, como padre a hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Esto es un ejemplo para nosotros. En 1 Tesalonicenses 3:12, el apóstol Pablo ora por los tesalonicenses, a la vez que dijo muchas cosas buenas que estaban haciendo, también oraba por ellos y les daba indicaciones de cómo hacer las cosas. Y el Señor os haga crecer, dice así, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Debemos abundar en amor unos con los otros igualmente. Abundar. Nunca vamos a poder decir, ay ya, basta, es demasiado amor. ¿Será posible? No es posible hacer eso. Que abunde el amor en la iglesia. Llamémonos unos a los otros. ¿Cómo estás? ¿Cómo sigue tu hijita? Porque sí, a veces los niños se enferman, los adultos también. ¿Cómo estará fulano? Voy a visitarle. ¿Cómo estará el otro? Voy a llevarle algo. Fulana dio a luz, le voy a llevar a ver mi mejor receta. ¿Qué es lo que mejor me sale? Ay, ya sé, le voy a llevar unos tallarines de esos verdecitos bien ricos con su quesito parmesano, le voy a llevar para ella, para sus hijos. Entonces, no cae mal. ¿Cuántas dieron a luz alguna vez? ¿Les hubiera gustado eso como al 5.º día de dar a luz? Cuando la casa está así, pero ¿y no tuviste tiempo para preparar algo? Claro que sí, pues, claro que sí. Abunde el amor. Y también habla de la santidad. Irreprensibles en santidad. Que nadie tenga que decir nada contra nosotros, porque hicimos algo mal, porque fuimos deshonestos, porque engañamos a alguien, porque mentimos o porque somos chismosos. Nadie tenga que decir, ni los de adentro ni de los de afuera. Y hay algo que dice, luego, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Los cristianos del primer siglo hablaban todo el tiempo de la venida del Señor Jesús. Y cristianos de todos los tiempos hemos esperado su venida. Pero como por estos tiempos que vivimos, es como las 10 vírgenes, ya demoró en venir, entonces ya no se espera con tanta, ya no es asiduo escuchar muy seguido de lo que es la venida del Señor Jesús. Dice que volverá y volverá cuando nadie lo esté esperando, como el ladrón. ¿A cuántos le robaron la casa? Levanten la mano. ¿Esperaban esa visita? No, pues, así como ladrón en la noche, así dice. Tercera cosa que hacían los tesalonicenses, vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ellos vivían a la expectativa que en algún momento iba a llegar el Señor Jesús. A la expectativa. ¿Mantenemos esa esperanza? ¿Mantenemos esa expectativa? O quizás como que ya demoró y entonces ya no esperamos. Necesitamos tener expectativa, porque nos lleva a darnos cuenta que en cualquier momento que Él pudiera venir,
vamos a verle si es que nos vamos o nos quedamos. Porque ¿qué va a suceder? Vamos a leerlo en Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor Jesús en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. ¡Wow! Esta promesa es real, es verdadera, viene de Dios. Él sonará como voz de trompeta. El Señor Jesús estará en las nubes. Resucitarán los que están en los cementerios, los que murieron en Cristo, resucitarán, irán al cielo y luego los que estemos vivos. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Pero, ¿crees que sin amor y con una fe muerta nos iremos con Él al cielo a recibirlo en las nubes? Definitivamente no, nos quedaremos. Así que dejemos la fe muerta y avivamos nuestra fe. La palabra de Dios viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Leer la Biblia no es un antojo mío, leer la Biblia todos los días. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren fe viva? ¿Quieres mantenerla viva? Lee el plan diario todos los días, todos los días, todos los días y vas a ver. Yo leía la Biblia todos los días desde que recién me convertí, me lo machacaron, me lo enseñaron. Me lo enseñó. Parezco tesalonicense. No he vuelto a ver al que me predicó y me discipuló en un inicio. Pero todavía sigo, me acabo de dar cuenta. Parezco tesalonicense. No lo he vuelto a ver en muchísimos años, más de 20 años que no lo veo. No sé qué habrá sido de él, se fue a otro país. Sin embargo, tenemos que perseverar, porque aunque no lo vuelva a ver, yo quiero esto. Yo quiero esto, ser arrebatada juntamente con ellos, con los que resuciten. Ahí estará mi papá, mi hermano, mi otro hermano, los hermanos que ya partieron. Ahí nos encontraremos en el aire. Aleluya, gloria a Dios. Así es que tenemos que alentarnos unos a otros. Alentarnos. Mi hermano, ¿qué estás diciendo? Que te fuiste a dónde el domingo pasado y no congregaste. Mi hermano, acuérdate que el Señor vuelve. Acuérdate que el Señor vuelve en cualquier momento. Él vuelve. Seamos como las 10 vírgenes prudentes y no como las vírgenes insensatas. Levanten la mano los insensatos bien alta, por favor. No queremos ser insensatos. Alentémonos aún a nosotros mismos. Aún, acuérdate que el Señor vuelve. Acuérdate que va a venir y que si es que estamos vivos, no nos hemos ido todavía con Él, resucitaremos y nos iremos con Él. Nos iremos con Él. Eso es la salvación. La salvación es también para nuestro cuerpo. La redención no es únicamente para el alma y el espíritu. Somos seres humanos integrales. Es también para nuestro cuerpecito. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Qué bien. Qué bueno.
El otro día una mamá me decía que su hijito le estaba preguntando por su hermanito que ya partió al cielo, y entonces le dice, ¿y cómo está el cuerpo de mi hermanito? Y ella dice que no se atrevió a decirle nada, porque ¿qué le iba a decir al niño, no? Entonces le digo, dile lo que dice la palabra de Dios, 1 Corintios 15, dice que duerme. Ya, mis hermanos, la palabra de Dios es para aplicarla. Y qué lindo momento para explicarle a un niño. Mira, acá dice, duerme. Está durmiendo, pero te voy a enseñar en Tesalonicenses qué va a pasar. Y le va a encantar al niño. Voy a volver a ver a mi hermanito. ¡Qué lindo! Va a levantar su fe. ¿Me explicó? Sí, entonces la palabra de Dios es para eso. ¿Cuántos van a alimentarse todos los días? La fe es del espíritu. Si no alimentas tu espíritu, la fe se muere. ¿Quieres cargar con fe muerta? No. Y si hasta ahora la estuviste cargando, anda, arregla tus cuentas con el Dios vivo y levanta esa fe. ¿Sí? ¿Sí? Aliméntate de la palabra. Procuremos hacer estas 3 cosas en MBC. Somos una iglesia militante. Somos una iglesia militante. Somos una iglesia militante. Y como dice allí, columna y baluarte de la verdad. Eso es lo que somos. Para eso se necesita fe. Sin fe no podemos hacer nada. Qué bueno es reconocer, he tenido una fe muerta. Tengo que orar, tengo que buscar al Señor. Así es que los que la tenían, entonces ahora están en mejor condición. Ya saben qué hacer. ¿Sí? Y entonces, y nos amamos todos unos a otros, y nos alentamos unos a otros, sabiendo que el Señor Jesús vuelve. Él regresa. 100% seguro. ¿Alguien quiere ser como los tesalonicenses? Yo también, hasta el final. Di conmigo, fiel hasta el final. Fiel hasta el final. Aleluya. Si ellos pudieron, nosotros también, mis hermanos. Sí podemos. Una iglesia que mereció buenas palabras del apóstol Pablo. No como otras, por ejemplo la iglesia de Corinto, que era una iglesia que le daba dolores de cabeza al apóstol Pablo. O la iglesia de Galacia, los Gálatas, otro dolor de cabeza. Por favor, no me vayan a dar dolores de cabeza a mí. ¿Qué dicen? Fe viva, ¿qué más? Amor entrañable, ¿qué más? Y esperanza, porque sin estas 3 cosas no podremos. Todo ello es sobrenatural. Aleluya. Gloria a nuestro Dios. Muy bien. Ya tenemos algo hermoso de esta iglesia hermosa. A los que han venido por primera vez quiero contarles algo. Quiero contarles que la Biblia empieza diciendo que Dios creó, Él creó todas las cosas y cada vez que creaba algo decía, es muy bueno, es muy bueno. El sol, la luna, los planetas, los animales, las plantas, todo es muy bueno. Y luego creó al ser humano, hombre y mujer los creó y Dios dijo, es muy bueno. Y los puso en el jardín del Edén para que lo trabajaran. Pero les dio también un mandamiento. De ese árbol no coman el fruto, porque el día que coman morirán. Podían comer de todo y así lo hacían. No les faltaba absolutamente nada. Pero un día, el diablo en forma de serpiente tentó a Eva. Ella comió
y comió también Adán. Al comer fue una rebelión contra Dios, una desobediencia contra Dios. Y Dios nos los cuenta en la Biblia para que entendamos que no hay forma de desobedecer a Dios y que todo nos vaya bien. Cuando desobedecemos a Dios nos va mal. La paga del pecado es muerte. Dios lo había dicho y así funcionó. Inmediatamente quedaron separados de Dios porque Dios es santo y no puede estar en comunión, en unidad con el pecado. Y desde entonces todos los seres humanos pecamos, todos, no hay ni uno solo, aún todos los personajes de la Biblia, todos pecadores, menos el Señor Jesús. Dios siguió amando al ser humano, a todos. Él nos ama a todos. Pero no podemos acercarnos a Él porque Él es santo. Entonces Dios envió, cuando se cumplió el tiempo para hacerlo, envió a su único Hijo Jesucristo para que naciera de una virgen. Ella se llamaba María. Y nació Jesús y creció en este mundo. Y murió en la cruz del Calvario porque para eso fue enviado. ¿Por qué? Porque solamente la sangre del Cordero de Dios tiene poder para limpiar el pecado. Por eso Él es el Cristo, es el Mesías, es el Salvador. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para eso fue enviado. Y que resucitó al tercer día. Jesús tiene un cuerpo humano como tú, el tuyo y el mío. Y es Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Hijo tiene cuerpo humano, glorificado como tendremos nosotros cuando seamos resucitados o llevados a las nubes. Jesús murió en la cruz recibiendo el castigo que nosotros merecemos. Lo hizo por amor. Y lo hizo por ti, por ti, por ti, por mí y por cada uno. Venció a la muerte. Clavó los decretos que habían contra nosotros en esa cruz. Venció al diablo. Venció a la muerte como cantábamos más temprano. Jesús venció a la muerte. Y hoy, si es que tú quieres, ese Jesús del que habla la Biblia y del que nos han hablado desde niños y que te ama, ese Jesús que murió por ti, quiere salvarte. Pero tú te debes de querer. Entonces, en primer lugar, lo que necesitas es tener fe. Creer en lo que te he contado que dice la Biblia. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Creer que Jesús, su sangre, sí puede borrar tu pecado. En segundo lugar, arrepentirte delante de Dios. Y por último, abrir todo tu ser, tu corazón, tu mente, todo tu ser a Jesucristo para que Él venga a vivir en ti. Tener esa cercanía que tenían Adán y Eva, esa amistad con Dios, porque para eso fuimos creados. Y si tú lo quieres esta mañana, si tú dices, sí, yo quiero eso, he buscado a Dios y no lo he encontrado, yo lo necesito. Si hoy lo quieres hacer, entonces vamos a orar juntos. Te invito a cerrar tus ojos, a inclinar tu rostro para que nadie te distraiga mientras oramos. Y ora conmigo en voz alta. Dios mío, hoy te doy gracias por todo lo que he escuchado. Y te pido, mi Señor, que tú me perdones. Perdóname, oh Dios. Estoy arrepentido
porque he pecado contra ti muchas veces. Perdóname, mi Señor, y te doy gracias, Dios mío, que enviaste a tu único Hijo para que muriera por mí en la cruz. Gracias, Señor Jesús. Hoy abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi único Señor y Salvador. Te entrego mi vida y de aquí en adelante yo quiero vivirla para ti. Gracias, mi Señor. Oro en tu nombre. Amén. Gracias.